yo digo, las redes sociales sí, son un gran ejercicio de visibilizar, pero se nos olvida el trabajo del activismo que hay más allá. Si una mujer no es libre para decidir, entonces todas no lo estamos siendo, ¿no? Total. Pero no lo vemos. Y creo que eso es a lo que muchas veces se reduce hoy en día el ciberactivismo que estamos viendo en estos tiempos. Bien dicen por ahí, una se vuelve feminista sí por su historia propia, pero también por las historias de miles de mujeres allá. Hola, soy Flor y te invito a que juntas creemos este espacio, un lugar seguro, libre de etiquetas y prejuicios. En este podcast compartiremos historias de personas que transforman vidas, replicando el poder de la fuerza de su voz. Esto es Voces sin Filtro, donde no callamos, gritamos. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un episodio más de Voces sin Filtro, donde no callamos, gritamos. Y bueno, hoy nos acompaña una voz que no le teme a las conversaciones incómodas, una voz crítica y que cuestiona lo establecido, una voz que ha encontrado en las redes, en el activismo y en la palabra una herramienta para construir conciencia, abrir debates y demostrar que las juventudes no son el futuro, son una fuerza transformadora del presente. Bienvenida, Mariana Valle. Hermana, no, qué gustazo, soy la más emocionada. Siempre te he dicho que para mí representas todo lo que está bien, pero además una de las personas más auroras y más compartidas, creo que entre nosotras como hermanas y como tribu. Entonces es un placer tenerte en mi vida y estar aquí en tu espacio. No, muchas gracias porque ustedes no lo saben, pero ya llevábamos planeando esto mucho largo tiempo. Sí, mucho tiempo, pero bueno, es que Mariana no vive en Ciudad de México y ahorita que estás aquí en Ciudad de México, pues aprovechamos el tiempo. Entonces, pues muchas gracias por venir aquí a Voces sin Filtro y por compartirnos, porque yo siempre les digo, cuando Voces sin Filtro siempre ha sido para mí un espacio para compartir esos temas y a esas mujeres que muchas veces no tienen el foco como lo deberían, ¿no? Y que de verdad trabajan los 365 días del año y muchas veces las 24 horas del día por alguna causa. Y su trabajo pues no es tan reconocido y mucho menos tan visibilizado en muchas de las ocasiones. Sí. Pero en tu caso, creo que es distinto porque una de las nuevas formas en las que hemos encontrado de llegar a las personas y quizá con un mensaje distinto, pues es a través de las redes sociales. Total. Pero ¿qué tan difícil es? O sea, tenemos como estos pros y estos contras de las redes sociales. ¿Qué tan difícil ha sido construir primero una comunidad en un espacio digital? Y segundo, ¿qué tan cuestionable es tu opinión con lo viral que se puede hacer hoy en día, una opinión de cualquier persona? Híjole, a ver, qué tan difícil ha sido. Creo que ha sido un camino, y lo platicaba hace unas semanas, como ha sido precisamente un camino muy hermoso, pero a la vez también muy extraño, ¿no? Creo que, lo digo siempre, las redes llegaron a mí por casualidad, ¿no? No era algo que busqué, pero que sí muy rápido me di cuenta de que era un espacio para visibilizar, ¿no? Y que era una plataforma donde podías conectar mucho más rápido con algún tipo de audiencia que como que se identificara contigo. Creo que mi nacimiento y un poco mi crecimiento en redes fue como muy orgánico y muy natural, de esas veces que se sienten como sin buscarlo, pero luego como con toda responsabilidad, pues con todo compromiso conlleva una responsabilidad, ¿no? De saber que sí, tenía un espacio, pero hoy, a ver, las redes sociales son una gran herramienta para visibilizar causas, para posicionar movimientos, para compartir tus ideales y tus opiniones, pero a ver, vivimos en un mundo hiperconectado y como todo, tiene sus consecuencias y sus responsabilidades, como te decía, las redes sociales. Yo he encontrado en las redes sociales una familia y una comunidad que ha arropado un mensaje y que ha arropado también a una niña. A ver, empecé a los 18 años en redes sociales. Sigue siendo muy joven. Sigo siendo muy joven, pero creo que, a ver, el gran peligro que me enfrentaba yo a las redes sociales al principio era como cómo mantener
la congruencia de tu mensaje, ¿no? O sea, como esta etapa de adolescencia, de juventud que va evolucionando en sí, o sea, per se, pero también como con esta evolución también de los mensajes, ¿no? De saber dónde estás posicionada, de querer entender cuáles verdaderamente son tus ideales. Creo que cuando te metes a un espacio digital tan diverso y tan extenso en cuestión de opiniones, a ver, es muy fácil perder un poco como el norte de qué es lo que tú piensas, ¿no? Qué es lo que representas, qué es lo que crees, qué es lo que quieres comunicar. Y sí fue el primer como tropezón al que me enfrenté, como saber y tener esta batalla de, a ver, qué es lo que verdaderamente siente, cree y piensa Mariana. Entonces ya cuando, eso ha sido a través de los años y a través a ver, muchísimas cosas dentro de redes sociales. Y después es intentar también mantener la congruencia de igual, con todo el núcleo de posibilidades que hay dentro de redes sociales. Yo digo, las redes sociales sí, son un gran ejercicio de visibilizar, pero se nos olvida el trabajo del activismo que hay más allá. Sí. O sea, a veces, y yo empecé a hacerlo, yo decía como es que siento que estoy reduciendo el trabajo del Pero activismo solo a las redes. a solo las redes. Y creo que eso no es el activismo. A ver, sí puedes visibilizar y posicionar muchas cosas, pero si tú no trabajas en territorio, si tú no mueves a tu gente y mueves masas, Sí. creo que al final luego también caemos en esta tendencia de lo bonito que te dan las redes. A ver, las redes sociales son preciosas muchas veces, te dan visibilidad, te dan aplausos, te dan trabajo con marcas y con y el conecte, ¿no? Con muchas cosas que dejan ingresos. Pero entonces luego, como activistas, también nos ponemos en una posición de esta congruencia que te digo, de no hacer, intentar no hacer, parecer como que hacemos sin estar haciendo nada. Entonces creo que eso ha sido lo difícil, como de verdad abrazar, conocer y arropar las causas, acuerparlas y tener esta congruencia. Porque creo que hoy en día Ajá. vemos mucho de esto que tú nos estás compartiendo, ¿no? De muchas personas que se describen como activistas por el simple hecho de subir un video, dar una opinión, pero es que de verdad, y yo también es algo que siempre les he dicho, creo que cuando tú realmente tocas como el mundo real es cuando estás en contacto con la causa, pero en el territorio, ¿no? O sea, Exacto. lo que muchas veces vemos o imaginamos o incluso opinamos en las redes es el 1% de la realidad en los territorios, ¿no? O sea, siempre yo les digo que uno de los temas como más controversiales sigue siendo en el feminismo, que ya no debería ser, el tema de el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, explicar muchas veces a alguien que tiene una perspectiva desde redes, ¿no? Desde un privilegio, desde un acceso a la educación, a muchas otras cosas, pues hace que muchas veces tengamos un criterio distinto, ¿no? Total. Entonces, a mí me ha tocado como ir a esos lugares en donde ni siquiera existe un dispensario, ¿no? En donde las personas tienen que caminar horas, Total. literal, porque ni siquiera hay medios de transporte, ni siquiera hay carreteras, ¿no? Entonces entiendes como que muchas otras cosas y es cuando yo les digo, si una mujer no es libre para decidir, entonces todas no lo estamos siendo, ¿no? Total. Pero no lo vemos. Y creo que eso es a lo que muchas veces se reduce hoy en día el ciberactivismo que estamos viendo en estos tiempos. Sí, total. A ver, y también hay que recordar que las redes sociales te dan como esta burbuja muy cómoda, ¿no? Yo digo, las redes sociales de alguna manera son muy cómodas porque de alguna manera sí estás creando contenido y estás informando y estás haciendo activismo desde la trinchera que sea, pero desde las redes sociales. No implica justamente bajar a un territorio, no implica la parte de socializar las causas. Y para mí eso también, ¿no? El no ser quizá conscientes de que tenemos un privilegio, un mero privilegio, estar en nuestras casas haciendo contenido, creo que también pierde como esta cierta congruencia. A ver, es muy valioso, no quiero que se malinterprete, es muy valioso, ¿no? También el ejercicio del ciberactivismo, pero sí creo que un gran aporte y creo que lo que hace que el activismo sea lo que tendría que ser, ¿no? En materia de idealista, como lo que imaginamos como un buen activismo, creo que eso es trabajar con la gente mano a mano y estar 100% informada y
sí, en los temas, pero bajando también a territorio, ¿no? Y que eso muchas veces, el estar conectada con las causas desde el territorio, te permite como despertar en ti otros cuestionamientos, otras perspectivas. Tú ahorita, antes de entrar a grabar, me decías que fuiste aquí a donde están los paros, ¿no? Aquí en el Zócalo. Y me decías, y es que pensé en que puedo hacer otras cosas, ¿no? Es eso, ¿no? O sea, ya viendo la realidad, pues dices, hay otras necesidades que también necesitan ser visibilizadas, ¿no? Total, y creo que cuando bajas a territorio y estás ahí mano a mano, te das cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, a mí me pasó estos días, ayer fuimos al Zócalo, ¿no? Y vimos como el paro de maestros. Y antier, cuando se viraliza esto en las noticias, empezaron a haber muchos titulares como maestros del caos y destrozos. Y para mí, ese es el gran impacto que tiene, pues, bajar ahora sí al territorio donde están viviéndose las cosas. Porque era como, ayer vi muchos titulares ahí en la zona de, igual, maestros del caos y haciendo destrozos y los que van a arruinar el mundial, ¿no? Y dices, a ver, qué importantes son las palabras también. Sí. Porque yo no creo, y lo hablaba, creo que eso también te da mucha noción y es lo bonito que tiene el bajar las causas, que entonces empiezas a romper esta burbuja de privilegio, que muchas veces tenemos ideas que no somos conscientes. Pero a ver, yo me puedo hacer una idea desde las redes sociales, desde este contenido amarillista, propagandístico. Hay que recordar también que hoy todo funciona bajo una lógica capitalista, ¿no? Hoy, por ejemplo, los medios de información o las empresas multimillonarias a las que se les está incomodando con los movimientos, a ver, te van a hacer creer ciertas cosas. Y para mí esa es la resistencia al final, el querer ir más allá y ver más allá y uno hacerse sus propias conclusiones y crear sus propios argumentos, pero desde ahí. Entonces era muy interesante cuando hablábamos con los maestros que nos decían, a ver, podrán pensar lo que quieran, ¿no? Podrán decir que entonces sí, desde la presidencia se han hecho reformas, pero no es suficiente porque no se reduce a sexenios, a si alguien hizo más que el otro, a si se derogaron partes de la ley o no, sino que es una deuda histórica que no se ha reparado. Y entonces vienen estos movimientos, ¿no? Y estos espectáculos como el Mundial, y a ver, son una gran forma de visibilizar esta deuda histórica. Sí. Y creo que a mí ayer me dijeron, ¿tú crees que queremos estar aquí? Tenemos, sí, nuestras casas, ¿no? Y nuestras luchas diarias y tenemos que ir a trabajar, pero yo creo que nadie de los que están aquí en una casa de campaña era bien impactante ver, pues, cómo están ahí viviendo. Pero entonces me decían, ¿tú crees que por mero gusto estamos aquí, ¿no? Sin ver a nuestros hijos o sin ir a trabajar? Pues no, es porque es una deuda histórica y todos de alguna manera sostenemos el movimiento. Claro que dentro del movimiento, como creo que todos, hay intereses, ¿no? Y hay como estos líderes sindicales que sí se mueven por cosas que no son meramente como de la congruencia del movimiento. Pero creo que sí, a ver, yo ayer reflexionaba también en redes como con todo esto visto, decía, qué loco como el corazón político de un país se ha convertido en hacer un campamento, ¿no? En territorio de los desacuerdos y cómo la única forma de, pues, manifestarse es volviéndote imposible de ignorar para un país. Creo que eso es, que se están volviendo imposibles de ignorar. Sí. Y dentro de eso hay muchísimas realidades. Ayer veíamos como esta valla de personas por remodelaciones con el Mundial y había personas, a ver, desesperadas porque querían pasar a sus trabajos y porque entonces les salía 10, 20 minutos más recorrer el Zócalo y buscar otra entrada. Entonces veías esa desesperación y luego después nos tocó ver a los trabajadores armando el espectáculo del Mundial, el escenario del espectáculo, y era muchas heridas están coexistiendo y para mí es bien impresionante cómo México... En un mismo lugar. Exacto, no en un mismo lugar, o sea, en la misma arista y en el mismo encuadre, pero para mí era bien interesante y creo que es lo que necesitamos también al pisar los territorios, ser consciente de estas fracturas que están coexistiendo en un mismo lugar, pero que nos habla de este México fracturado que está intentando sobrevivir. Para mí era bien impresionante decir, bueno, es que qué impresión cómo México tiene la posibilidad de construir estructuras enormes mientras está intentando reparar pues sus heridas invisibles también. Entonces era
era muy interesante y creo que eso solo te lo da el querer estar ahí y querer entender, porque también uno desde el activismo, a ver, podrá visibilizar muchas cosas, pero si tú no quieres adentrarte a la causa y a comprender, bueno, no hay nada que lo pueda lograr. Sí, no. Digamos, ahora que tenemos o podemos contar con las redes, como ya tú decías, como una herramienta, Exacto. ¿no? No como el centro de, sino como una herramienta. Todo el mundo piensa o pensamos que hablar de temas sociales se vuelve meramente político. Exacto. Que lo político es meramente hablar de partidos. Exacto. Y creo que va muchísimo más allá lo político y la palabra del ser político y las causas sociales, ¿no? Total, todo es político. A ver, yo digo, todo es político y la política nos tendría que interesar porque absolutamente todo es político. Que estemos aquí hoy es político porque de alguna manera tuvimos que trasladarnos. El tener comida en la mesa es político, el ir a la escuela es algo político. Entonces, creo que ya no hay manera de o no tendríamos que despolitizar las cosas, ¿no? Claro que hay trincheras en las que te puedes involucrar, ¿no? A veces pensamos que hablar de causas sociales y querer como que hacer cambios políticamente es estar como bajo lógicas de gobierno y del Estado, pero yo creo que todo lo que hacemos, desde cuestionar, desde decidir si visibilizamos algo o no, desde pensar y ser conscientes, creo que al final pues también se vuelve político, son armas de resistencia y de querer aportar cachitos de mejora. Pero tampoco es reducir como lo político, o sea, creo que hoy escuchar y, a ver, tampoco creo que es de a gratis, ¿no? Exacto. El contexto en el que vivimos hace que si escuchas la palabra político haya un rechazo inmediato, Exacto. una resistencia inmediata. Pero es que lo político no es únicamente o meramente hablar del gobierno actual, de los partidos, de las instituciones. Creo que incluso hoy el organizarnos desde la sociedad civil se vuelve político. Exactamente, sí. Y creo que también ha sido como de estas grandes heridas que tenemos como país y como sociedad, el haber reducido todo, ¿no? A que lo político es hablar de gobierno y todo, pero también nos deja como esta también deuda histórica y este gran trabajo de decir qué tristeza, ¿no? Qué tristeza que cada vez haya menos jóvenes y menos personas en general que quieren toparse o relacionarse con algo político, porque entonces el decir que todo es político te genera un cierto rechazo. Y creo que ahí vienen las grandes heridas que tiene México, ¿no? De gente no involucrándose. Y yo no, a ver, yo soy de las primeras que dice, pues no juzgo, al final la deuda que tenemos ha sido tan grande y tan dolorosa y ha habido tantas afectaciones que entiendo a la gente que por comodidad y por privilegio también no quiera relacionarse, pero también hay que entender que en un país con tantas crisis, ¿no? Con tantas heridas, con 11 feminicidios todos los días o más, con tanta desigualdad, con tantos márgenes de pobreza, ¿no? Con gente viviendo en la periferia y preguntándose si va a vivir día con día, creo que también es un acto de resistencia al aún con privilegios querer involucrarte, porque nada te asegura que en este país las cosas vayan a cambiar. A mí hay una frase que, a ver, que me parece muy real, que es en este país y muchas veces como seres humanos no tenemos empatía por la participación hasta que nos pasa algo. O sea, tenemos que esperar a que nos pase algo para poder involucrarnos, para querer hacer algo más. Y yo digo, qué tristeza. Algo que se vuelve curioso ahorita que tú dijiste eso, es que cuando por ejemplo, a mí me pasa mucho que me dicen, ¿y por qué te volviste activista feminista? ¿No? ¿Qué te pasó? Y es como, no necesita pasarte algo para querer involucrarte, ¿no? Y eso es algo que acabas de decir y que me parece muy importante. Sí, bien dicen por ahí, una se vuelve feminista, sí, por su historia propia, pero también por las historias de miles de mujeres allá. Creo que eso tendríamos que hacer siempre con todas las causas. Es como, nada coexiste sin lo otro. A ver, nosotras mujeres que
tenemos libertad para poder expresarnos y para poder trabajar y para poder existir sin pedir permiso de alguna manera muchas veces, creo que también es una deuda que tenemos nosotras. Y como esa deuda con tantas mujeres que pelearon antes, ¿no? Y que pusieron sus cuerpos y su resistencia y su lucha en general, su sufrimiento para que nosotras hoy podamos estar aquí hablando, creo que eso también nos da cierto compromiso y cierta responsabilidad de estar ahí y de si nosotras tenemos el privilegio de tener una voz, pues pasar los micrófonos, ¿no? Y creo que así se hace con todas las causas, no porque no te afecte, no sé, algo ambiental, entonces, a ver, no vas a voltear a ver todo lo demás, porque de alguna manera tenemos el privilegio de estar en un lugar, bueno, a lo mejor con lo que no vemos las afectaciones día con día, pero entonces pasar los micrófonos y no porque no estemos atorados en el tráfico, porque tenemos la posibilidad de movernos, no vamos a hablar de eso. Y creo que por eso se conjuga todo y por eso por eso el activismo es interseccional, ¿no? Porque nos afecta de distintas maneras y porque si no estás bien en un ámbito de tu vida, bueno, todos los demás se desestabilizan. Y si nos desestabilizan a nosotras con un privilegio, ¿no? Y con la posibilidad de seguir caminando, imagínate, yo digo, la vida es como ir en este barco, ¿no? Algunos ir en este mar, algunos van en lancha, otros en barco, otros en una tablita intentando sobrevivir. Y eso se nos olvida muchas veces. Creo que hay la corresponsabilidad de estar al pie del cañón. ¿Qué tan difícil se ha vuelto o crees que sea, no desde esta perspectiva individualista, sino colectiva, para las juventudes, sobre todo para las mujeres jóvenes, hablar de política? Híjole, pues muy, muy complicado también, te digo, creo que Si ya siendo consecuencia. mujer Exacto. es difícil, ahora mujer joven, es donde vemos esta desigualdad, ¿no? Y esta discriminación estructural, ¿no? Claro, a ver. Interseccional. Sí, creo que, te digo, también es parte de las deudas históricas, ¿no? Y es muy curioso también verlo como yo te puedo decir que es difícil, pero qué tan difícil, a veces me pregunto, qué tan difícil creo que es si yo he tenido como la posibilidad de eso, de tener un privilegio. Creo que a veces no somos conscientes de que hay personas que en pleno siglo XXI, ¿no? Con esta hoy te podríamos preguntar cómo vamos en avance con todos los temas de feminismo y de mujeres. Hoy la mayoría te va a decir, todo bien, pues ya pueden votar, ¿no? Pues ya tienen una voz, claro, ya tenemos una presidenta, pero es ver todos estos diminutos cosas de la interseccionalidad, ¿no? Que para mí es súper importante dentro del feminismo. A ver, las luchas se nos olvida que son bien distintas. Hoy yo puedo estar aquí hablando, pero no es lo mismo ser mujer a ser mujer indígena, no es lo mismo ser mujer joven a ser una mujer joven, sí, pero racializada. No es lo mismo ser una mujer joven con discapacidad. Exacto, o que no tiene la posibilidad de una educación. Entonces sí creo que, a ver, sigue habiendo afectaciones para unas más que otras y por eso las formas de lucha también tienen que ser diferentes. O sea, no se nos puede, a veces pasa mucho eso, que se nos exige la misma forma de lucha. Y yo digo, si no todas nacimos desde la misma línea de salida, no pues algunas nacieron 100 metros detrás, 200, 300 y unos en la línea de salida. Entonces no podemos exigirnos las mismas tipos de lucha y no las mismas heridas no van a ser iguales, pues. Ni las formas como actuamos también. Exacto. Y lo que acabas de decir me parece como muy importante porque muchas veces creo que también dentro del activismo hay mucho este juicio, ¿no? De cómo vives el activismo. Exacto. Entonces creo que entender que las causas son distintas desde donde las vivimos nos hace comprender que también las formas de activismo pues se viven de distintas maneras, ¿no? Sí, y eso es bien importante porque a veces creo que una misma se frena dentro del activismo, ¿no? Sí. Por este mismo juicio y entiendo la parte de lo importante que es mantener una congruencia, pero también es como que tanto hay congruencia si todos vivimos distintas realidades. Y creo que también al final, yo digo, terminamos reproduciendo las mismas formas
de violencia que tanto condenamos, porque entre nosotras también, a ver, hay una realidad que entre nosotras siempre estamos señalándonos qué hacemos, que no, si va adentro, mejor. Claro, que si va adentro de las aristas y de esto esperado del feminismo, yo digo, creo que esa no es la lógica del feminismo, ¿no? Creo que es pelear para que todas puedan vivir desde la libertad, ¿no? Desde donde les toca, pero siendo libres. Y creo que al final nos hacemos tanto daño porque entonces cada vez vamos como deslegitimando la lucha, haciéndola más vulnerable para otros, ¿no? Que para mí es como, ¿por qué no nos sostenemos unas a las otras? Entendiendo eso, que cada una tiene su mero privilegio o no, que cada una ha nacido pues en distintas partes y de distintas maneras, pero creo que toda lucha es válida, ¿no? Que cada vivencia es válida y esto, ¿por qué exigimos una congruencia? No, congruencia sí, porque exigimos como esta eh, pureza quizá dentro del feminismo que al final es parte del mismo sistema patriarcal El que nos quiere. feministómetro, ¿no? Pero eso es la lógica, ¿no? Responde al mismo sistema patriarcal que nos quiere peleando las unas a las otras para que entonces no tengamos tiempo de cuestionar Y que todo lo demás. muchas veces lo que sucede en nosotras las mujeres es, primero, y es lo que yo veo, Ujú, es que nos cuesta mucho decir o aceptarte como feminista, ¿no? ujú. En un principio. Aquí han estado muchas sentadas Exacto. que dicen, es que me encanta la lucha por los derechos de las mujeres, pero no soy feminista. Y es como, ok. Ok. Ajá. Y entiendo que tienen miedo a decir que son Exacto. feministas porque cuando tú tienes esta postura, es una postura política, social, de decir que eres feminista, pues te vuelves blanco de muchas Claro. de muchas críticas y de ser juzgada todo el tiempo por lo que haces, opines o dejes de hacer, ¿no? Entonces, creo que es por eso es que nos da miedo asumirnos como feministas, ¿no? Porque sabemos que todo lo que digas o todo lo que hagas, pues está con una lupa, ¿no? Y también en el entendido de que en este sistema el asumirte como feminista es sinónimo de perfección, ¿no? Total. De no entender que como mujer también hay mujeres que te violentan, ¿no? Exacto. Que puedes responder ante esa violencia, ¿no? Y que no por el hecho de estar siendo agredida por una mujer tendrías que guardar silencio, ¿no? Exacto. Entonces, Creo que hay una distorsión también, que creo que es parte de la lógica del sistema patriarcal, ¿no? De entonces decir como, claro, tengo que estar en una línea de feminismo perfecto. Y creo que eso nos ha hecho enfocarnos tanto en el interior del feminismo, ¿no? Checando si una es buena o no, si una es congruente o no, si una va con los ideales o no, si una está haciendo lo que pensamos que es el feminismo y entonces dejamos de pelear con la corriente atrás, ¿no? Y creo que es lo más peligroso y creo que ahí es cuando gana el sistema. no, incluso hoy me parece sumamente peligroso para las nuevas generaciones, porque pensar que hay un cierto estereotipo Exacto. de una mujer feminista y perseguir ese estereotipo me parece sumamente peligroso, ¿no? O Es muy sea, peligroso. construir, digamos, con este ideal o con este criterio, Ujú, un pensamiento total. es muy peligroso. Sí, yo digo, el sistema siempre va a querer tener estos parámetros de perfección, ¿no? De te mantengo afuera o te mantengo adentro, pero para mí cuando gana es cuando justo dejamos de como expandir el mensaje del feminismo, de queremos libertad, queremos que todas vivan desde la plenitud, ¿no? De decidir sobre su vida, sobre sus cuerpos, con libertad en todo tipo. Y creo que últimamente, y me parece, a ver, hay muchas creadoras de contenido que hoy les preguntas de, pero es que tú te proclamabas feminista, tú te decías feminista y ahora es como, no, pero es que eso me ha cancelado un montón de veces y me ha quitado contratos con marcas y entonces, no, porque entonces todo el tiempo estoy siendo funada por si hice o no hice. Y digo, híjole, o sea, qué peligroso es que estemos perdiendo la gran pues sí, ingenuidad quizá de la lucha de vamos juntas y vamos a resistir, ¿no? Por estarnos
viendo en este parámetro y bajo la lupa de si voy o no voy con lo que se supone que tendría que ser. Y así pasa con muchas luchas, ¿no? Pero es justo la misma lógica capitalista de pues funcionar bajo esta estructura jerárquica de quién sí, quién no, y eso es ¿Quién creo puede que y quién domina? quién puede, ajá, total, no. Sí. Y ahorita que decías esto, yo pensaba como cuál sería la narrativa que podría darle la vuelta a este discurso, ¿no? A este ideal de quién es mejor que otra en cualquier causa. Y me parece como vital hablar de los puentes, de las mujeres puentes, ¿no? Ok. O sea, cuando las mujeres no importa, y a mí me tocó vivirlo en una época, ¿no? Y creo que a ti en este momento te está tocando vivirlo, porque si existe una brecha generacional, pero también existe esta parte de quién lo hace mejor, ¿no? Si las que llegaron antes o las que están llegando. Y entonces a mí es donde me parece que necesitamos dejar de tener esta pregunta y más de Exacto. tener esta pregunta, convertirnos en esos puentes y decirles, miren, nosotros vivimos esto, pasamos esto, pero vean, así está hoy el panorama y ustedes pueden entrar y hacer lo que ustedes quieran, ¿no? Creo que tú lo has hecho muy bien. O sea, para mí, cuando hablo de mujeres puentes, y creo que son sumamente necesarias, siempre te pongo como referencia. Porque sí, creo que existe esta, a ver, brecha generacional y brecha de las que quieras, ¿no? Dentro de lo económico, las brechas de libertades o no, las brechas de privilegio, ¿no? Que tanto puedes meterte a la causa o no. Y para mí el sostén, o sea, pero también creo que hay algo intrínseco del ser humano en general, que es que siempre queremos estar ahí, ¿no? Siempre queremos como que este eguito que tenemos de reconocimiento, del aplauso, de es que tú lo hiciste y qué padre, y entonces tú lograste como que romper el techito de cristal. Y creo que eso es, a ver, muy humano, pero también cuando logras comprender que es bien valioso que, bueno, entre todas nos sostengamos, y para mí, a ver, creo que no hay nada más poderoso que decir, claro, es que logré abrir una puerta para que las demás pasaran también. Y creo que eso al final, como mujeres con cierto privilegio, es lo que nos toca. Hoy, no sé, me es muy doloroso y me da mucha frustración cada vez que veo como esta otra parte del síndrome de la abeja reina, ¿no? Desde la parte de la sociología, es como mujeres que batallaron tanto y que se les cerró tanto la puerta, ¿no? Y que tuvieron que picar piedra hasta que logran estar, pues, en una situación más de libertad, a lo mejor en un puesto, pues, de poder, en un puesto que no era históricamente pensado para las mujeres, y llegar a esos lugares y reproducir las mismas formas de violencia me parece lo más pues decepcionante del mundo, ¿no? Lo más doloroso para nosotras, porque entonces es, imagínate por fin romper estos techos de cristal y que quienes llegan no tiendan puentes y no tiendan la mano, y entonces vamos reproduciendo estas mismas lógicas de como a mí me costó, entonces te va a costar a ti también, ¿no? El triple, batalla, o sea, que te cueste lo que a mí me costó y que vivas todo lo feo que yo viví. Y entonces encontrar a mujeres como tú que no sé, a ver, a mí lo platico aquí y yo aún soy estudiante, estoy por terminar, pero es como tener a alguien que me diga, ¿sabes? Búscale aquí y te consigo esta conferencia y puedes, y entonces generas ingresos y entonces con esos ingresos te dedicas también al activismo. Creo que eso te abre un mundo de posibilidades. Y creo que no hay nada más bonito para un ser humano y para una mujer que saber que con tus posibilidades pudiste cambiarle la historia a otra mujer, ¿no? Creo que ese es el verdadero regalo al final sí, tender puentes, ¿no? Sí, que al final cuando tú lo vives, es como este anhelo de decir, yo quiero ser esa mujer que a mí me hubiera gustado que me tendiera la mano, ¿no? Exacto. Entonces, creo que ir por la vida con esta lógica, a mí me ha dado, yo siempre les digo y les comparto que para mí el mayor regalo que yo he tenido en el activismo es a todas las hermanas que me ha regalado, porque con eso es con lo que al final te quedas, ¿sabes? Creo que cuando tú te conviertes en esa mujer que quisiste tener en algún momento, a quienes tú les tiendes la mano, tú vas construyendo más allá de
más allá de una amistad, creo que se construye un lazo mucho más fuerte, ¿no? Total. Y cuando construyes esos lazos más fuertes, pues creo que esa es la misión, ¿no? De al Exacto. final de lo que tú haces todos los días. Claro, y es muy hermoso porque, a ver, también lo piensas en la comodidad que te da el llegar a un punto de estabilidad, ¿no? Como mujer. Es como, claro, estoy en un sitio privilegiado y tengo ciertas posibilidades. También creo que habla muy hermosamente del ser humano que logra ser al final, de decir, es muy cómodo quedarme aquí ya y pues ya lo logré, pero, y le chismeo, a ver, Flor, es de estar de, a ver, necesito algo, claro, ¿en qué te ayudo, no? Y te consigo y estoy, entonces ve para acá. Y yo le dije, Flor, me cancelaron mi hotel, ahí estoy, te consigo, ¿sabes? Ese tipo de cosas creo que hacen que al final todo se sostenga y nos hacemos como esta tribu. Y entonces a mí me da una responsabilidad de decir, claro, me siento tan arropada, yo quiero en algún momento ser esa mujer desde la trinchera que me toque, ¿no? Desde que me digan algo y creer, desde arropar, acuerpar, desde si tengo la posibilidad económica, pues ahí estoy, desde eso, creo que lo más lindo que has hecho y que hacen muchas mujeres es arroparnos, ¿no? Y sentir que tenemos entonces un puerto seguro y sentir que entonces no estamos tan solas en la lucha, porque luego la lucha suele ser como Sí, muy exacto. aborazadora. Y caminarla, yo siempre he dicho que la gran diferencia Ujú. de persistir o seguir e insistir en una causa es la forma en la que la caminas, ¿no? Entonces, si la Exacto, caminas acompañada, es mucho más fácil que si vas sola. total. No, y a veces pensamos que los movimientos se constituyen bajo la individualidad, ¿no? De qué estoy haciendo tú, qué estás haciendo tú. Sí, Y no, para mí también es muy hermoso y muy fructífero el tener a estos grupos que se hacen, ¿no? Y estas tribus y sí. estas hermanas que van caminando y que se van sosteniendo las unas a las otras. Creo que no hay nada más poderoso dentro de un movimiento que convertirlo también en una forma de vida y de resistencia, pero bajo el amor, ¿no? Y bajo la sororidad, creo que al final es eso, nos sostiene la sororidad y esta palabra tan importante de saber que estamos ahí las unas para las otras. Oye, ¿qué le dirías tú a Ujú. las jóvenes, a los jóvenes que quizá hoy están en su casa, como tú decías, muchos a lo mejor con privilegio, otros sin privilegio, pero que tienen este gusanito, como decimos, de involucrarse en Ujú. alguna causa social, ¿no? Y que siempre hay algo o necesitamos como ese empujoncito. ¿Cuál sería ese mensaje que tú les compartirías para decirle, va, o sea, sí se puede? Híjole, que a veces, a ver, a veces pensamos dentro en esta lógica de a ver qué quiero hacer, ¿no? Y pensamos que para querer hacer algo tiene que ser algo en magnitud, no Ujú. estar en las redes y que entonces te vean y tener números. Y yo digo, no, creo que a veces nos como que decepcionamos un poco de saber que entonces hay un largo camino, Sí. ¿no? Que tenemos que proponernos llegar a cierto número y que entonces todos tenemos que estar como en este escaparate para que todos vean lo que hacemos. Y se nos olvida también la particularidad de, a ver, tú puedes hacer lo que puedas en donde estás con lo que tengas, ¿no? Desde la trinchera que sea, desde el arte, desde la carrera con la que estás estudiando, desde tu núcleo, desde tu familia, desde abrir una conversación. En Para tu mí es lo escuela, más en tu universidad. exacto. O sea, muchas veces pensamos en cosas enormes, ¿no? Y que tenemos que mover medio mundo y que tenemos que contar con muchos recursos. Y para mí es la importancia de recordar que puede ser parte del cambio y que para mí no hay nada más poderoso también que, por ejemplo, abrir una conversación, ¿no? Y poder sostener una conversación con tu núcleo. Y desde ahí creo que entonces nos damos unos apapachitos de decir, bueno, lo que hago, aunque no lo vean, importa, ¿no? Creo que pequeños, dice una frase por ahí, muchas personas haciendo cosas pequeñas en lugares Ujú. pequeños, al final pueden Grandes. cambiar el mundo. Y creo que así se construyen, ¿no? A veces, te digo, nos decepcionamos porque creemos que tenemos que estar haciendo mucho. Y creo que es un gran reconocimiento a todos estos jóvenes de decir, tú estás haciendo y tú puedes hacer muchas cosas desde el núcleo en el que estás para cambiar las cosas. Creo que cuando te dan ese reconocimiento, entonces empiezas a caminar también
sintiéndote menos solo y sintiendo que entonces el ser buena persona, quizás con tu entorno, el decir buenos días, buenas tardes, o sea, desde esos actos tan sencillos cambian algo. Y creo que entonces te dan la motivación de decir, bueno, si al final te quieres involucrar en las redes sociales, vas, pero no necesitas como hacerlo y estar parado de alguna forma que nos han enseñado. Para ¿no? involucrarte. Para involucrarte. Y también recordar, ¿no? Que esta frase, te digo, ya te la decía de no porque no te pase ahora significa que nunca te va a pasar. No porque ahora estés muy cómodo significa que así vas a estar siempre. A ver, en este mundo donde cada vez estamos más hiperconectados, pero más lejos de nosotros mismos. Pero también en donde nada está asegurado, porque nada. los derechos que ya habíamos ganado también se nos han Claro. quitado, ¿no? Entonces, A ver, está regresando el movimiento conservador también, ¿sabes? O sea, ya habíamos ganado territorio y ahora ver todos los cambios y los nuevos panoramas mundiales te hacen preguntarte también qué tipo de mundo estás construyendo y qué tipo de mundo te va a tocar. A nosotros nos decían como, claro, es que ustedes van a cambiar el mundo, pero ahora también es qué mundo estás recibiendo y entonces qué mundo vas a recibir tú. Y creo que no hay un joven que no sueñe con estabilidad financiera y con tener un trabajo y con tener muchos más derechos y mucha más libertad. Bueno, entonces nos toca desde ahorita ser conscientes y ser conscientes de lo que consumimos, de lo que hacemos, de lo que vemos, de las pláticas que tenemos, desde ahí, de lo que compartes, ¿no? El estar 100% consciente del lugar donde estás situado, qué privilegios tienes, qué no, o sea, qué no estás viendo. Para mí es bien importante siempre cuestionar eso y desde ahí cambias mucho de tu entorno. Sí. Me encanta porque se nos va el tiempo muy rápido y nosotros ya estamos por despedirnos, pero es que es muy retroalimentador escuchar, ¿sabes? A mí me gusta mucho como tener esta apertura de escuchar. Muchas veces podemos no estar de acuerdo en muchas situaciones, pero eso no quiere decir que no podamos dialogar, ¿no? Exacto. Y eso es lo que hoy en día creo que, y más en este país en el que en este momento estamos viviendo y el contexto sociopolítico en el que vivimos, es lo que necesitamos. Claro, ¿no? detenernos y escuchar. A veces también pensamos que tenemos que estar haciendo y haciendo y haciendo. También más como jóvenes creo que tenemos el querer comernos el mundo, ¿no? Y el querer estar accionando y querer estar diciendo, pero creo que también hay una cierta belleza en detenernos, escuchar el panorama y decir, bueno, tengo que ser consciente, pero también dándome esta pausa y esta quietud de escuchar y de saber que a lo mejor ahorita no me toca a mí opinar, sino ya con todo lo que tengo y viendo el mundo en el que estoy situado, pues ahora sí accionar, pero eso, detenernos a ser conscientes y escuchar voces, distintas realidades, distintos territorios, formas de lucha, escuchar. Y hablando de esto que último que decías, a mí, y cerramos con esta pregunta, esta sección, ¿qué opinas tú de que hoy en día la mayoría de las personas juzgan o critican a las juventudes como generación de cristal, ¿no? Porque si levantan la voz es generación de cristal. Porque si exigen derechos, entonces es generación de cristal, ¿no? Y muchas veces las frases que escuchamos todo el tiempo es que eso en mi generación existía y no era para tanto. Exacto. ¿no? ¿Qué pasa hoy con esta frase de la famosa generación de cristal? ¿Sabes? Ahí es cuando te decía que creo que las palabras importan e importan mucho, ¿no? Cuando reproduces al final un mensaje, lo normalizas. El que se reproduzca tanto un mensaje se normaliza y entonces creo que nosotros también creemos en que, bueno, somos la generación de cristal, todo nos afecta y te da cierta permisidad para entonces creerte que eres una generación de cristal. Creo que ahí está exacto, interiorizándolo, ¿no? Y asumiendo y creyendo que ese es tu papel. Creo que ese es el gran error por parte de otras generaciones, ¿no? Que condiciona ciertas formas de lucha y entonces demeritas del trabajo que puedes estar haciendo, porque hoy los contextos son muy distintos. A ver, a ti no te tocó, pero era otro mundo y eran otras formas de lucha. No, que tenías más resistencia, pues bravo. O sea, pero ahora creo que el mundo, el contexto, o sea, después de una pandemia, después de tanta individualidad, después de no tener terceros espacios para convivir con la gente, creo que eso también te da una fragilidad, sí, te ponen en una cierta vulnerabilidad, pero qué padre entonces que haya voces y que haya la capacidad de todavía tener movimientos que digan, es que yo no quiero vivir así, aunque a ti no te parezca. Bueno, son realidades que coexisten
de distintas maneras. Completamente distintas. Y que al final, yo siempre lo digo, ¿no? A mí me encanta estar en contacto con las juventudes, porque creo que te abren un panorama a otros contextos en los que tú ni por aquí te pasa muchas veces, ¿no? Pero lo que yo siempre comparto es que no es que sea una generación de cristal o que todo les afecte, sino que hoy, y gracias a lo que muchas personas, no solamente desde el movimiento feminista, sino desde muchas otras causas han luchado, hemos aprendido a no callarnos, ¿no? Total. A no asumir que nos toca aguantar ciertas cosas. Entonces, hoy no es que sean frágiles, es que han aprendido que su voz importa y que su voz y lo que expresen puede cambiar el mundo. Esa es la diferencia, ¿no? Exactamente. Y qué padre, ¿no? Qué padre que hoy puedas encontrar en las voces y en los movimientos una forma de cambiar el mundo. Creo que para mí lo preocupante sería que estuviéramos estáticos creyendo que nada nos afecta y creyendo que no tenemos responsabilidad de hacer absolutamente nada. Creo que ahí es cuando a mí me preocuparía, ¿no? Que hoy haya personas creyendo todavía y teniendo esperanza y buscando distintas maneras de cambiar las cosas. Para mí eso tiene un gran peso y creo que también ahí es donde viene la responsabilidad de ser sostén y de tender puentes, de entonces entre generaciones decir, a ver, yo viví esto y la pasé así y nos afectó así, pero entonces tú, juventud, puedes hacer tal y tal, ¿no? No tienes por qué pasar. No tienes por qué. O sea, creo que ahí viene también parte del síndrome de abeja reina, ¿no? ¿Por qué esperamos que otras generaciones vivan algo que ya pasamos, ¿no? Y que nos afectó. O sea, creo que ahí es donde empieza la colectividad y empieza el poder de resistir juntos al final, porque estamos coexistiendo en el mismo mundo. Y para mí entonces imagínate, tener sí a una población más grande de otra generación, pero con jóvenes sumamente preparados, ¿no? Que van a ser los que al final sean los futuros gobernantes, ¿no? Que saquen adelante este país y el mundo. Para mí sería mucho más fructífero que estar ahí diciendo e insistiendo en están equivocados y se quejan mucho y son una generación de cristal. Creo que eso, al final, la polarización y el estar con juicio, pues no nos sirve de absolutamente nada. Exacto. Y aquí no buscamos tener esa polarización y por eso se llama Voces sin filtro, donde no callamos, gritamos, pero aparte en donde es un espacio seguro donde está libre de etiquetas y prejuicios, ¿no? Total, me encanta. Entonces creo que eso es lo que necesitamos, que el mundo sea ese espacio como Voces sin filtro donde no hay etiquetas ni prejuicios, me encanta. En donde la libertad sea lo que nos mueva a todos y a todas. Entonces yo te agradezco que hayas estado aquí. Y antes de irnos y de cerrar, quiero que nos compartas, porque nos compartes mucho de ti en redes sociales, pero nosotros queremos esa primicia de las 5 cosas que no sabemos de Mariana Valle. A ver, me la pusiste. A ver, 5 cosas. Que antes de querer dedicarme a ser activista, yo quería ser nadadora, Yo quería ser nadadora profesional. Yo quería llegar a Olimpiadas. Nadé 16 años y después, a ver, la vida me llevó por otros caminos, pero La corriente te llevó a otros lugares. La corriente me llevó a otros lugares, ¿no? Segundo, te doy una primicia, te voy a dar una primicia. Te doy una primicia. Sí, su sonorense, hermosillense, está a punto de convertirse en capitalina. Casi lo logramos. Casi lo logramos. Casi ya me jalaron, ya estoy a punto de firmar. Otra, soy fan de la carne asada. Soy fan, o sea, uno no puede negar su gusto. No, lo siento mucho, pero así yo puedo desayunar, comer, cenar carne. ¿Por qué? No sé, pero... La carnita asada. La carnita asada. Nos debe Mariana la carnita Coyotas, asada. carne seca, todo. ¿Cuántos me faltan? 2. Le tengo mucho miedo. A ver, a mí si algo me puede volver loca, a mí no me da miedo como muchas cosas dentro del activismo y dentro de la seguridad pública en general. Si algo me puede esquiciar son las cucarachas y los insectos. O sea, eso sí me puede volver loca. Eso es otro nivel. Claro, o sea, yo despierto a mi mamá en la noche de, ¿sabes? Y mi mamá, ¿por qué me despiertas? Y la última, ¿qué otra? Le tengo mucho miedo a los elevadores. No sé por qué. Sí, me da mucha ansiedad. Siento que me voy a quedar ahí. Imagínate. Elevadores. Ayer
fui a un evento No me cuenta. en Tlatelolco. No, pero justo pensaba yo, lo que acabas de decir, me quedé pensando porque, a ver, Tlatelolco es un área donde pues ya la infraestructura está muy vieja, ¿no? Y entonces pasamos y nos dicen, no, pues que tienen que, para llegar al auditorio, tienen que tomar el elevador. Yo dije, o sea, Bien. desde fuera yo nunca vi el edificio tan grande, ¿no? Y de repente subimos y la chica del elevador le pone piso 20 y yo. No. O sea, imagínate que aquí, aparte vivimos en una ciudad de sismos. Claro. ¿No? Entonces, lo primero que se me vino a la mente fue, imagínate que aquí me toque un temblor y yo en el piso 20 en Tlatelolco, ¿no? Entonces, te entiendo. Sí, miedos muy racionales, pero 5 datillos. Muchas gracias, Mariana. No. Yo te agradezco porque yo siempre les digo que algo de lo más valioso que tenemos los seres humanos es nuestro tiempo y compartirlo con otras personas es mucho más valioso. Así que muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Que no sea la primera vez, que sean muchas veces más, porque ya eres parte de la familia de Voces Sin Filtro y esta es tu casa las veces que quieras. No, ya sabes que yo la más agradecida, te adoro con el alma y te agradezco mucho por este espacio, que creo que es un espacio seguro para tantas y tantas, pero además por ser, como te digo, ese sostén y ese refugio para tantas como yo, de verdad. Y yo siempre te digo, espero poder algún día ser lo que tú eres para tantas. Vas a ser mucho más, yo estoy segura. Y antes de irnos, les vamos a dejar nuestro pilón, que ya saben, a ver, este pilón es mágico porque siempre nos sale con sorpresa. Ok, a ver. Es al azar, no lo hice yo, siempre les digo porque me preguntan de que tú lo hiciste, no. A ver. Pero siempre nos deja un mensaje que tiene que ver con lo que hablamos, no sé, a ver, tú platicas qué dice. El 11 de noviembre de 1992, la historia del cristianismo occidental vivió uno de sus cambios más radicales. El Sínodo General de la Iglesia Anglicana aprobando el sacerdocio de las mujeres, acabando así con una tradición secular. Mira. Bien, cambios. ¿En qué año? Cambios. ¿Sí? En 1992. En 1992, o sea, hace nada, ¿saben? Pero imagínate, justo lo que hablamos, imagínate de las mujeres en esos espacios, ¿no? Lo que tuvieron que pasar, y creo que desde ahí se construye la colectividad, ¿no? O sea, lo que logra la colectividad y la lucha de tantas y tantas mujeres. Exacto, y más como que en un espacio en donde creo que hasta hoy seguimos creyendo que es exclusivamente para los hombres. Exactamente. En el espacio secular. Pero no hablemos de eso porque... porque otra hora. Sí, porque otra hora. Así que muchas gracias, Mariana. No, gracias. ¿Dónde te pueden...? Yo creo que todo el mundo sabe dónde puedes seguirte, pero para los perdidos o perdidas, ¿dónde pueden seguirte? ¿Dónde pueden encontrarte? @Mariana Valle en Instagram, TikTok, Facebook... Y ya, por ahí, a la orden siempre. Pues ya saben, así que si no la seguían, vayan a seguirla y compartan este episodio para quienes ustedes crean que les interesan estos temas y si no, también. Así que siempre compartiendo. Muchas gracias por habernos acompañado y haber llegado hasta aquí con nosotras y nos vemos el próximo episodio para cerrar esta temporada. Ya vamos a cerrar esta temporada. Wow. 5ª temporada de Voces Sin Filtro. Bravo. Bye. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Voces Sin Filtro, en donde juntas cuestionamos todo. Mis redes son @flor_repara en Insta, Twitter y TikTok. No olvides suscribirte. Te espero en el próximo episodio.